los queda muy poca gente para allí, arriba los quedan, pero Sí, para aquí claro, no. Se pudre mucho. La herramienta que sirve para secar a ras de tierra. Ah, la guadaña. La guadaña. Ahora hay máquinas. Bueno, ahora él está hablando de antes, antiguamente se usaba la guadaña y la hoz de corte. ¿Con qué se afilaba la guadaña? La guadaña había que... Aquí se pone un bote uno, con un tinte. No. Y una piedrina con agua. No digas que no, venid. Había que picarla primero. Bueno. Pero eso lo hacía. Picar con un martillo, había una bigornia, que era una taquita de hierro así de alta, y esa se picaba con un martillo de hierro. Y para usarla, sí, para usarla se usaba luego, ya después de picar, que tiraba 3 o 4 viajes, se usaba una piedra, Con un bote, con agua. que era como de medir con agua. La La filaera la llamamos la nosotros, pasaba filaera. 2 o 3 veces, y ya te tiraba. Pero todos los días había que picar la Sí, guadaña. sí. Pues claro, pillaba alguna piedra o algo. Exactamente, o algún montón de tierra, en fin, siempre había que... Pero al bote de donde se metía la piedra no se le daba otro nombre. La mía, una cuerna, decían algunos, pero vamos. Uno llevaba cuerna. La cuerna, ¿sabe usted qué hace la forma el cuerno? Así. Pues esto se le ponían así en los pobres, aquí colgado y aquí el huevo con agua y la piedrina allí.